Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana el ejército ucraniano perdió el control efectivo de Bakhmut, una pequeña ciudad en la provincia de Donetsk que antes de la guerra tenía unos 70.000 habitantes. La batalla por Bakhmut ha sido la más larga y sangrienta de la guerra. Ha durado más de 9 meses. Comenzó a principios de agosto del año pasado y los combates se mantuvieron durante todo el otoño y todo el invierno. Para el Kremlin, la toma de Bakhmut, o mejor dicho, de las ruinas de Bakhmut, porque la ciudad ha quedado completamente destruida, es el primer avance significativo desde que comenzó el repliegue a finales del verano pasado. Pero no ha sido una victoria fácil. A falta de datos oficiales, la inteligencia estadounidense estima que entre 15 y 20.000 ucranianos y unos 20.000 rusos se han dejado la vida en la batalla. A eso hay que sumar la muerte de unos 4.000 civiles y decenas de miles de heridos en los dos bandos. De cualquier modo, la cuestión sobre quién ganó realmente la batalla de Bakhmut no se decidirá por el control de la ciudad devastada, sino por la siguiente fase de la guerra, que previsiblemente dará comienzo en las próximas semanas. Los ucranianos se han visto obligados a luchar calle a calle, edificio a edificio, con un altísimo coste en vidas para detener el avance ruso. Para principios de este año aquello ya se había convertido en una picadora de carne que exigía refuerzos continuos de tropas de refresco y experimentadas, ya que la naturaleza urbana de los combates exigía soldados muy bien entrenados. Esto ha tenido un impacto tanto en el ejército ucraniano como en las unidades rusas. Estas últimas pertenecían al ejército regular, pero sobre todo a la milicia de la compañía Wagner, compuesta por mercenarios a las órdenes de Moscú. La batalla por Bakhmut ha puesto de relieve lo limitados que se han vuelto los objetivos de guerra del Kremlin. Los medios rusos, que al comienzo de la guerra informaban ufanos sobre el avance relámpago de su ejército hacia Kiev, Kharkov u Odessa, en los últimos días han ido dando actualizaciones diarias sobre las luchas por las calles e incluso dentro de los edificios de una simple ciudad de provincias, que hasta esta guerra era muy desconocida, incluso dentro de la propia Ucrania. El hecho de que el ejército ucraniano haya conseguido mantener las posiciones durante 9 largos meses, que coincidieron además con los de meteorología más dura de todo el año, supone todo un logro y es la demostración de lo tremendamente eficaz que se ha vuelto la infantería ucraniana. Tras la retirada, los generales ucranianos tienen ahora que rehacer la línea de frente unos kilómetros más al oeste y tomar posiciones allí, ya sea para seguir conteniendo el avance ruso o para pasar al contraataque. La pregunta que muchos se hacen ahora es si ha merecido la pena el esfuerzo y sacrificar tantas vidas por una pequeña ciudad cuyo valor estratégico muchos ponían en duda. El alto mando ucraniano se aferró a esta ciudad por su ubicación en un cruce de caminos y como medio para desgastar al ejército ruso, especialmente a sus unidades mejor preparadas. Que lo hayan conseguido o no es una incógnita que se despejará próximamente. Si hay algo que ha marcado la guerra de Ucrania en los últimos meses, ese algo ha sido la batalla de Bakhmut, de la que hemos hablado aquí en la Contracrónica en más de una ocasión, en más de 2 y en más de 5, porque han sido un total de 9 meses. Pues bien, la batalla por esta ciudad llegó a su fin este domingo cuando las unidades de la compañía Wagner tomaron las últimas posiciones ucranianas y se apresuraron a informar de eso mismo, de que las habían tomado. Ha sido, como os decía en la introducción, una batalla larguísima. Empezó exactamente el 1 de agosto y duró pues hasta hace 2 días. Es decir, 9 meses y 3 semanas de combates más o menos continuos. Bakhmut es, o era, mejor dicho, porque hoy no es más que una humeante ruina, una ciudad de pequeño tamaño. Está en la provincia, en el Oblast de Donetsk, y antes de la guerra tenía unos 71.000 habitantes. Era famosa, según parece, según me he podido enterar leyendo, era famosa en aquella región, por lo menos por las bodegas vinícolas que tenía. Allí elaboraban vino con uvas provenientes de Crimea. Vamos, que era una ciudad dedicada, entre otras muchas cosas, al vino. Durante la Segunda Guerra
Guerra Mundial, he investigado un poquillo y he estudiado un poquillo de historia de Bakhmut, una ciudad que por supuesto yo desconocía su existencia hasta que empezó la batalla allí en el otoño del año pasado. Pues bien, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por el ejército alemán durante la Operación Barbarroja. En aquel entonces no se llamaba Bakhmut. Lo de Bakhmut es un nombre relativamente reciente. Bueno, no relativamente, bastante reciente. Se llamaba Artemovsk y tenía una gran comunidad judía. Había muchísimos judíos en Ucrania que los nazis exterminaron naturalmente mediante comandos itinerantes de las SS, los Sonderkommando, que iban por los pueblos y ciudades del Frente del Este fusilando judíos. De estos Sonderkommandos se conservan algunas fotografías, les hacían cavar una zanja y los fusilaban allí mismo delante de la zanja. La matanza mayor, la mayor masacre que perpetraron en Ucrania tuvo lugar cerca de Kiev, en Babi Yar, y allí exterminaron a 33.000 personas de una tacada. Y aparte de la de Babi Yar, pues fueron por toda Ucrania matando judíos. Mientras la guerra, la ciudad se reconstruyó y se convirtió en la capital de un rayón, que es como en Ucrania llaman a las comarcas o los distritos, no sé exactamente bien cómo traducirlo. El rayón del mismo nombre, que se llama rayón de Artemovsk, se llamaba. Ahora, evidentemente, pues de Bakhmut. Está integrado dentro de la provincia de Donetsk, como os decía. Pues bien, en 2014, con motivo de la guerra del Donbass, las milicias de la República Popular de Donetsk, en la ciudad de Donetsk, que se encuentra unos kilómetros al sur, trataron de tomarla al asalto, pero consiguió resistir esta ciudad. Fue entonces cuando el entonces presidente de Ucrania, que no era todavía Volodymyr Zelensky, era Petro Poroshenko, decidió cambiar el nombre de la ciudad. Dejó de llamarse Artemovsk para pasar a llamarse Bakhmut. Bakhmut es el nombre con el que se conocía aquel lugar, en origen una simple aldea, hasta la Revolución Rusa, la de 1917. Artemovsk provenía, la palabra, el término, de uno de los cabecillas del partido bolchevique, un periodista y un agitador llamado Fyodor Sergeyev, más conocido como Camarada Artyom, de ahí lo de Artemovsk. Bien, le pusieron ese nombre y se mantuvo pues hasta hace poco tiempo, hasta el año 2014, cuando Poroshenko quiso desovietizar no solo esta ciudad, sino prácticamente toda Ucrania, y empezó por su propio nombre en el caso de esta ciudad. Los rusos, por supuesto, no aceptaron el nuevo nombre de Bakhmut y siguen sin aceptarlo, naturalmente, y en sus mapas sigue apareciendo como Artemovsk. En las noticias de la agencia TASS, de hecho, una agencia que consulto, por cierto, tiene versión en distintos idiomas occidentales, así que no penséis que os lo vais a encontrar en ruso, se refieren a ella por este nombre, por Artemovsk. Yo al principio me hacía un poco un lío porque decía, bueno, ¿dónde tienen estos las novedades de Bakhmut? Me gusta leer ambas partes, evidentemente, hasta que me di cuenta que efectivamente, que es que ellos no la llaman Bakhmut, la llaman Artemovsk. Bien, lo que no esperaban los vecinos de Bakhmut era que su ciudad, que su pequeña ciudad dedicada al vino, se convirtiese en el sitio donde se iba a librar la guerra, la batalla más larga y sangrienta de esta guerra, de la guerra que empezó en febrero de 2022. Durante los últimos 9 meses, buena parte de las noticias de la guerra de Ucrania pues han llevado su nombre, no nos vamos a engañar, no sé ni cuántas veces hemos podido leerlo en la prensa. En Occidente, por descontado, este enclave era completamente desconocido, yo ya digo, hasta que empezaron las batallas no sabía ni de su existencia. No, pero ni idea, si me hubieran dicho Bakhmut, no hubiera sabido ni dónde colocarlo en el mapa, voy más lejos, no hubiera sabido siquiera que estaba en Ucrania. Y como me sucede a mí, pues nos sucede a prácticamente todos los occidentales, con la excepción de aquellos occidentales que conozcan muy bien Ucrania, más concretamente esa parte oriental del país. Dentro de Ucrania tampoco es que fuese muy conocida, a ver si me entendéis, una ciudad de 70.000 habitantes en el este, en una zona donde además hay otras ciudades, pues tampoco es que fuese una ciudad especialmente famosa. De hecho, nadie había reparado en ella, salvo por el hecho de que se encontraba cerca del frente del Donbass, pero no es la única. Llevaba mucho tiempo cerca del frente del Donbass, llevaba ahí varios años. Y los bakhmuteños, no sé si ese sería el gentilicio adecuado, y la Real Academia nos tiene que echar una mano, bakhmutinos, ya habían aprendido a convivir con ello. Pues bien, fue en agosto cuando el ejército ruso empezó a moverse desde el este, desde el Donbass, para ir ganando terreno. Se habían ya replanteado en aquel momento, en el mes de agosto, toda la
todo el planteamiento estratégico de las primeras semanas, cuando querían tomar Kiev en un ataque relámpago y Kharkov y Odessa y paralizar por completo al gobierno y rendir al país de un golpe, vieron que eso no era posible, ya lo vieron en el mes de abril, y se desplazaron todas sus fuerzas hacia el este del país para concentrarse allí, terminar de construir el puente de tierra entre el Donbass y la península de Crimea, y desde ahí ya pues emprender, a modo de pinza, una serie de ofensivas que terminasen por rendir Ucrania. Eso era lo que se plantearon, ya digo, hace un año. En el mes de agosto es cuando empezaron con la idea, o concibieron la idea, de ir hacia Bakhmut y de tomar esa ciudad. Se concentraron además con la idea de que la ciudad cayese en poco tiempo. Bien, ahí se encuentran varias ciudades. Bakhmut no es la única, ya digo. Algunas son más importantes que Bakhmut, como es el caso de Kramatorsk, una ciudad que tiene o tenía 150.000 habitantes. Toda esa zona del este de Ucrania es una zona que ha quedado muy afectada por la guerra y buena parte de la población pues se encuentra refugiada en el oeste del país. No muy lejos está Sloviansk, que tiene algo más de 100.000 o tenía algo más de 100.000. Bakhmut sería, por lo tanto, la llave para tomarlas y seguir el avance hacia el oeste a través de la provincia de Dnipropetrovsk. Este era, según contaban y según pude leer yo en su momento, era el valor estratégico que tenía la ciudad de Bakhmut. Era una llave que permitía a partir de ahí, sobre todo, tomar estas dos, tomar Kramatorsk y Sloviansk. Así que había que resistir en Bakhmut a toda costa, costase lo que costase, hasta el último hombre, porque entregar a los rusos la ciudad significaba dejar Kramatorsk y Sloviansk muy expuestas. Pues bien, tras 9 meses de combate, no han sido unos días, han sido 9 meses, los rusos, 9 meses por una ciudad de 70.000 habitantes, una ciudad realmente pequeña. Os invito a echar un vistazo en Google Maps para que os hagáis una idea de lo pequeño que es aquello. Pues el equivalente a una capital de provincias en España, pero de las pequeñas, ni siquiera de las de tamaño mediano, pues les ha costado 9 meses de combate y al final los rusos se han terminado haciendo con ella. El sacrificio ha sido inmenso para ambos bandos. Por supuesto, desde el punto de vista del material y las municiones, que son por descontado, una batalla tan larga consume muchísimo material, pero también, sobre todo, y lo más importante, porque eso es irreparable, en víctimas mortales. A falta de datos concluyentes y definitivos, no los tenemos y no podemos tenerlos porque ninguno de los dos ejércitos publica cifras de bajas. No olvidemos que están en plena guerra y lo último que quieren decir a los suyos es que está muriendo tanta o cuanta gente. Esto es perfectamente normal. Ningún ejército en guerra publica alegremente el número de bajas. Y si lo publica, pues los números no se suelen corresponder con la realidad. Bien, a falta de estos datos, se desconoce el número real de bajas militares y civiles. Todo lo que tenemos a día de hoy son estimaciones hechas por las agencias de inteligencia occidentales, por las agencias estadounidenses o por la inteligencia británica, que da muchísima información acerca de la guerra en Ucrania. Pero claro, no lo olvidemos, son estimaciones. Según ellas, los rusos han perdido unos 20.000 efectivos aproximadamente y tienen 60.000 heridos de diversa consideración. Vamos, que se han dejado cerca de 80.000 bajas en esta batalla, de los cuales bajas definitivas, es decir, muertos, son unos 20.000. Los ucranianos, por su parte, siguiendo con estas estimaciones, han perdido entre 15 y 20.000 efectivos. A esto hemos de sumar pues los 4.000 civiles que han muerto víctima de los combates. Porque a pesar de que la ciudad, tan pronto como los rusos se acercaron, empezó a ser evacuada, esto fue entre finales de verano y el otoño, el hecho es que quedaron bolsas de población civil y, como es bien sabido, el ejército ruso, y menos aún la compañía Wagner, no muestra demasiado respeto, no muestra de hecho ningún respeto por la vida de los civiles. Si decidimos no tomar en consideración las cifras que nos dan las agencias de inteligencia occidentales, porque pensamos que se lo han inventado, que es una posibilidad también, evidentemente, pues no inventado así desde cero, tampoco, porque dan unas cifras además muy parecidas en ambos casos, pero bueno, que hemos decidido no creérnoslo, me parece bien, pero el hecho es que ha muerto muchísima gente. Los ucranianos y tanto los ucranianos como los rusos se han dejado, pues, en fin, seguramente decenas de miles de soldados en el terreno.
La cuestión ahora es saber quién ha ganado la batalla. Este domingo pues andaban los rusos entusiasmados, especialmente la prensa rusa entusiasmada, pues poco menos como si se hubiese rendido Ucrania tras la toma de las ruinas de Bakhmut. Sobre el terreno, evidentemente, ha sido Rusia. Ha sido Rusia porque querían tomar esto en agosto del año pasado y han terminado tomándolo. Eso sí, si vemos las fotos de cosa que me he preocupado de hacer, fotografías y vídeos de Bakhmut en agosto o septiembre del año pasado, y vemos las fotografías y vídeos del último mes, son dos ciudades que no se parecen en nada o se parecen en muy poco. La ciudad de Bakhmut en agosto era una ciudad que estaba siendo evacuada, en la que se veía, en la fotografía se puede percibir el nerviosismo, pero la ciudad estaba más o menos entera. Hoy es una ciudad en ruinas. Parece un escenario apocalíptico sacado de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que han terminado tomando es eso mismo, son esas ruinas. El coste, además, para los rusos de salirse con la suya, pues ha sido muy alto, por lo que podría tratarse de una victoria pírrica. Que es ese tipo de victorias en las que declaras la victoria, pero con unos costes tan altos que se convierte en una derrota. Bien, esto no lo sabemos todavía, si ha sido o no ha sido una victoria pírrica, lo sabremos después de la ofensiva que tiene planificada Ucrania y que todavía no se ha lanzado. Eso depende también, de esta ofensiva, de cuando salga, la fuerza que tengas, que son un montón de interrogantes los que hay ahora mismo sobre esto, y más no podemos decir. Eso depende de cómo sea la ofensiva para que veamos cuán desgastados han quedado los dos bandos, tanto el ucraniano como el ruso. Si los rusos han sacrificado por Bakhmut más de lo que se podían permitir, pues tendrán problemas. Primero para retener la ciudad, o problemas en otras partes del frente. No olvidemos que estamos hablando de un frente muy largo. Si es así, que no lo sabemos, los ganadores serían los ucranianos, que han sabido meter a los rusos en una ratonera de la que han salido muy perjudicados. Así que en este tema, hasta que no se pase a la siguiente fase, no podremos decir quién realmente ha ganado la batalla de Bakhmut. Si esto sucede, la decisión de sostener, una decisión muy polémica, controvertida al máximo, había mucha gente diciendo que no tenía ningún sentido mantenerse ahí. Pues bien, si esto sucede, si al final resulta que los rusos efectivamente quedaron muy tocados, pues la decisión ucraniana de sostener esas posiciones habrá quedado debidamente justificada. Pero si no es así, habrá sido un sacrificio estéril de miles de vidas, un sacrificio injustificable. En definitiva, que es demasiado pronto para juzgar el impacto de la batalla de Bakhmut en la guerra. Lo veremos de forma mucho más clara, pues no lo sé cuándo, de otra incógnita más, porque no sabemos exactamente el momento en el que se iniciará esta ofensiva, pero lo veremos de una forma mucho más precisa en retrospectiva, cuando haya pasado ya un tiempo. Aunque ninguno de los dos bandos ha revelado sus bajas, como os decía, han muerto decenas de miles y muchos de ellos estaban muy preparados. Otros tantos además han resultado heridos. Estoy hablando de soldados muy bien entrenados. Lo que sabemos por los testimonios de los que sí estuvieron allí, tanto testimonios de ucranianos como testimonios de rusos, a Occidente evidentemente han llegado más testimonios de ucranianos, es que lo de Bakhmut se había convertido en un auténtico infierno. Las fotografías y los vídeos que nos han llegado, que son muchísimos por cierto, creo que no le terminan de hacer justicia a lo que han tenido que padecer las tropas allí. En ningún otro momento de la guerra se había visto algo así, algo semejante. Lo cual es estrictamente cierto, porque en ninguna otra ciudad se había peleado casa por casa y calle por calle como se ha peleado en Bakhmut. La estrategia rusa en esta ciudad consistía en tratar de rodear Bakhmut desde el norte y desde el sur, en una operación de pinza tradicional. Estaban los ucranianos dentro de la ciudad, embolsarlos y apoderarse de ella. Para eso trataron de cortar las rutas de suministro que conducían al territorio controlado por Ucrania, que se encontraba al oeste de la ciudad. A finales de febrero, principios de marzo, la compañía Wagner, de hecho, parecía a punto de poder conseguir ese objetivo, lo que habría obligado a los defensores ucranianos a retirarse de manera precipitada, que era un poco lo que buscaban los milicianos de Wagner, o a arriesgarse a verse rodeados y quedarse dentro sin municiones y sin alimentos, lo que hubiera supuesto una masacre de los soldados ucranianos. En algún momento, si no podían resistir más, se tendrían que retirar, pero no podían hacerlo
hacerlo ni precipitadamente ni tampoco de manera muy lenta, para que no caer prisioneros en manos de los de Wagner, que no se caracterizan por hacer prisioneros, o directamente que les achicharrasen ahí dentro. Fue entonces, estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, como os decía, cuando algunos comandantes ucranianos y los propios especialistas occidentales, los asesores que tienen, sugirieron retirarse de Bakhmut, temiendo que la guarnición de la ciudad corriera la misma suerte que había corrido la guarnición de Mariupol. Esta historia tan heroica de Mariupol de mayo del año pasado, cuando se rindieron tras resistir durante 3 meses, al final ya agónicos en una fábrica de acero en Azovstal. Las imágenes, creo, las pocas que nos llegaron ya en la última fase de aquella batalla, eran realmente sacadas no ya de una película, sino directamente de un videojuego, por la puesta en escena de todo aquello. Bien, pues los ucranianos decidieron que no era momento de retirarse, pasaron al contraataque, obligando a los rusos durante los 3 últimos meses a pelear calle por calle. Les obligaron a tomar un edificio tras otro, en una guerra urbana que favorecía claramente a los defensores, porque sabían por dónde les iban a entrar y sobre todo la ciudad la conocían bastante mejor, a fin de cuentas la ciudad había sido suya, bastante mejor que los que atacaban. Los rusos avanzaron entonces por el expeditivo método de arrasar la ciudad. La especialidad del Kremlin con estas cosas. Lo vimos en Siria hace unos años, lo vimos también en Chechenia, ¿no? La tasa de bajas se inclinó a favor de los ucranianos, es decir, empezaron a perder bastantes menos hombres de los que perdían los rusos, que estaban obligados a atacar y que muchas veces les estaban esperando y les hacían emboscadas, hasta alcanzar la tasa de 5 rusos muertos por cada ucraniano en algunos momentos. El combate llegó a ser tan complicado que el Kremlin confió al final las operaciones a la compañía Wagner, que es esta compañía de mercenarios, propiedad de Yevgeny Prigozhin, el que fue antiguo cocinero de Putin, el chef de Putin, que luego ya se dedicó a contratar mercenarios y ponerlos al servicio del gobierno. Aparte de eso, también se dedicó a poner granjas de trolls rusos en internet, en un edificio muy siniestro que había, o no sé si seguirá habiendo, entiendo que sí, y ahora trabajando a pleno rendimiento cerca de San Petersburgo. Wagner, de quienes ya hablé en una contracrónica pues hace unos meses, bueno, bastante, en agosto del año pasado creo que le dediqué la contracrónica a Wagner, pues Wagner ha estado enviando pues decenas de miles de presos reclutados en las cárceles rusas para asaltar las posiciones ucranianas. Los mercenarios de Wagner, a menudo soldados muy bien entrenados, como os decía, no hacen prisioneros y son brutales en el combate. No escatiman torturas y ejecuciones muy vistosas, como decapitaciones del enemigo para luego fotografiarlas y compartirlas por las redes sociales. Su intención es evidente, es infundir el terror en el enemigo, algo con lo que con los ucranianos, pues la verdad, no les ha funcionado. La toma de Bakhmut ha dejado muy dañada a la compañía Wagner. Bueno, tanto que tuvo que transferir sus posiciones en los flancos a las tropas regulares rusas. Esas mismas posiciones cayeron en manos ucranianas tan pronto como los soldados rusos se hicieron cargo de ellas. La motivación y preparación del soldado ruso es mucho menor que la del mercenario de Wagner, que está ahí por dinero y porque, bueno, al tratarse a menudo de veteranos de guerra, no saben hacer otra cosa. Wagner planea retirar sus fuerzas de Bakhmut este jueves, según dijo el propio Prigozhin, y entregar las ruinas de la ciudad al ejército ruso. Ya veremos durante cuánto tiempo es capaz de mantener estas ruinas. El gobierno ucraniano ha dicho ya varias veces que planea una gran ofensiva, con el objetivo de recuperar los territorios ocupados en el sur y en el este del país. Rusia controla actualmente en torno al 18% de la superficie del país, de Ucrania, incluyendo en este porcentaje el territorio de la península de Crimea y las partes de las provincias de Donetsk y de Luhansk que están bajo su control desde 2014. Pero estamos ya a finales de mayo y esa ofensiva aún no ha dado comienzo. Quizá esperaban a retirarse de Bakhmut para lanzarla, pero esto evidentemente es solo una hipótesis. A finales del año pasado, Yevgeny Prigozhin dijo que el verdadero objetivo de Rusia no era Bakhmut en sí misma, sino montar, y esto es textual, una picadora de carne que devorase a las mejores tropas de Ucrania. Eso crearía, según él, las condiciones adecuadas para un posterior avance ruso en Ucrania. Una picadora de carne ha sido, eso sin duda, pero no solo para los ucranianos, también para los mercenarios de Wagner.
La operación también ha tensado mucho las relaciones entre Prigozhin y el Kremlin. En varias ocasiones ha posado junto a soldados muertos, quejándose, sus propios soldados, sus propios mercenarios, quejándose de que eso se debía a que el gobierno no le proporcionaba suficiente munición. Creo que estos vídeos que se han distribuido por las redes sociales internacionales los hemos visto todos. Otros comandantes rusos lo que han dicho es que Wagner en realidad recibía una cuota de municiones más alta que otras unidades rusas y que las municiones son en este momento escasas en el lado ruso. La operación no puede considerarse un éxito, ya que las pérdidas han sido muy elevadas para ellos, y no solo en Bakhmut. A lo largo del invierno, los rusos han intentado tomar pueblos cercanos, como Adivka y Vuhledar, esto está al sur de Bakhmut, sin conseguirlo, pero dejándose muchos soldados en el intento. Durante todo este tiempo, aparte de resistir, Ucrania ha aprovechado para rearmarse y hacer crecer su ejército. Zelensky estos meses ha estado muy ocupado, ha visitado Washington y las principales capitales europeas. La OTAN, de hecho, durante estos meses tomó la decisión de proveer a Ucrania de tanques y de vehículos de combate occidentales. Esto lo hemos ido viendo aquí en la contra, como los Leopard, los Bradley, los blindados estos Marder. También ha empezado a entrenar y a equipar a brigadas completas del ejército ucraniano en sus respectivos países, los miembros de la OTAN. Estas brigadas, junto a otras entrenadas en Ucrania, están, según parece, ya casi listas para entrar en combate. Esto según el gobierno ucraniano. ¿Cuándo y dónde comenzará la ofensiva? Es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Se sabrá cuando suene el primer cañón. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Miguel, que plantea si Rusia podría entrar en la Unión Europea en algún momento. Hola Fernando, acabo de estar viendo tu vídeo de Luis Ibaya y me gustaría explorar una idea que tú has contado o que tú has puesto en este propio vídeo. Has planteado la idea de que Rusia sea un país más de la Unión Europea. Obviamente no la Rusia que conocemos a día de hoy, sino una Rusia, digamos, más occidentalizada. Una Rusia que sea una democracia liberal, donde los derechos y los respetos a los seres humanos se cumplan más. No obstante, creo que ni aunque esa Rusia existiese, Rusia podría ser parte de la Unión Europea. Y me voy a explicar y voy a explicar por qué. Creo que Rusia es un país demasiado extenso y demasiado poblado para ser parte de la Unión Europea. Imagínate que Rusia, a día de hoy, que tiene un PIB cercano al de España, bueno, es superior al de España, pero no por mucho, y una población de 145 millones de habitantes, llegase a tener un PIB per cápita parecido al de Francia. Eso significaría, sin ningún tipo de duda, que Rusia sería el hegemón de Europa, más concretamente de la Unión Europea. No habría ningún país en toda la Unión Europea que tenga su poder, y estaría solamente rivalizando con la propia Alemania. ¿Qué pasaría en ese momento? Muy probablemente los rusos empezarían a mandar y empezarían a imponer sus propias formas de ver el mundo. Y posiblemente nos daría igual, puesto que esas formas de ver el mundo serían parecidas a las nuestras. Pero es posible que haya una parte de la población rusa reticente a ello. No lo sé. Por otra parte, imagínate que Rusia se metiese en la Unión Europea. Si Rusia se metiese en la Unión Europea haría frontera con la propia China. Es una cosa bastante loca. Así a priori no tendría que haber ningún problema, pero imagina que China se siga desarrollando tanto como para poder decir, se acabó lo de ser un gatito bonito, voy a sacar al tigre que llevo dentro. Y empieza a volverse una China beligerante. Una China que ataca a países o que bombardea países cercanos. Imagínate que China decide recuperar estas regiones que Rusia le quitó en algún momento. No sé si ves el problema. Toda la Unión Europea en guerra contra China. Es más, posiblemente si esto sucediese así, Rusia también entraría en la OTAN y sería toda la OTAN contra China. Un poco una locura, ¿no? Ver a los hijos de la gente que vive a este extremo del Mediterráneo yendo a la otra punta del mundo para combatir en un conflicto que así a priori ni le va ni le viene. Si ya hay muchos reticentes con enviar cacharros a Ucrania, cacharros que pueden salvar vidas, por cierto, y que pueden acabar con ellas, por supuesto. Imagínate esas personas teniendo que mandar a sus propios hijos al otro extremo del mundo, ya no al otro extremo de Europa, al otro extremo del mundo. A mí me parece un poco una locura, pero bueno, quién sabe. La cuestión está en que tengo entendido que la propia Rusia ya entró a entrar en la OTAN.
No sé si en serio o no en serio, pero bueno, la cuestión está en que también tengo entendido que la respuesta de la propia OTAN fue: no puedes entrar siendo un país tan grande y tienes que trocearte. No sé hasta qué punto esto es cierto. También quiero preguntarte así un poco a modo de curiosidad histórica. Pero bueno, creo que sería bastante complicado. Desde luego que una Rusia con la extensión territorial que hay hoy en día y con la población que tiene hoy en día pueda entrar dentro de la Unión Europea. Me gustaría escuchar tu opinión y me gustaría escuchar la opinión del resto de los contraescuchas. Desde luego. Un saludo a todos. Las posibilidades de que Rusia ingrese en la Unión Europea a corto o medio plazo son remotas. Bueno, hoy por hoy es imposible. Pero a largo plazo no sería una mala idea, a varias décadas vista estoy hablando. Lo mismo con la OTAN, ¿eh? Rusia es un país europeo, y diría que hasta occidental. No hay grandes diferencias entre los rusos y los europeos del este. Hablan una lengua eslava, son de cultura ortodoxa y la mayor parte de ellos además viven en el oeste del país, de que son sus vecinos. Los rusos no viven, casi todos los rusos viven de los Urales a esta parte, no viven en la costa del Pacífico. Hay una ciudad, se llama Vladivostok, que está en la costa del Pacífico, y algunas en Siberia, pero ya está. La mayor parte de los rusos viven a este lado de los Urales. Rusia es muy extensa, eso es cierto, pero ya digo, la inmensa mayoría, un país lo hacen sus habitantes, no sus árboles y sus rocas, lo hacen esencialmente sus habitantes, y algo así como el 75, el 80% de los rusos viven en este lado, viven en Europa. El resto del país está prácticamente vacío. En estos momentos la población de Rusia es de 145 millones de habitantes, de los cuales algo así como 115 millones viven en suelo europeo. Esto, en el caso de que accediesen a la Unión Europea, tendría un impacto, obviamente. Claro, tendría un impacto la representación rusa en las instituciones europeas, eso es lógico, también en el Parlamento Europeo. Actualmente el país con más diputados es Alemania, que tiene 96, con 83 millones de habitantes. Le sigue Francia con 79, con 67 millones de habitantes, Italia con 76 y 59 millones de habitantes, y España con 59 eurodiputados y 47 millones de habitantes. Rusia podría tener, por lo tanto, aproximadamente 160 diputados en el Parlamento Europeo, porque demográficamente es 2 veces Francia. Eso supone el 22% del Parlamento. Vamos, que no llegarían ni a una cuarta parte de los escaños. Sería el primer grupo nacional, pero recuerda que en el Parlamento Europeo no se vota por país, sino por grupos políticos. Habría diputados rusos en el Grupo Popular, en el Socialdemócrata, en el Reformista y así sucesivamente, que votarían en función de sus programas, no de su pasaporte. Los eurodiputados españoles lo hacen. Es común que los eurodiputados de Vox y el PP y los del PSOE o Podemos se enfrenten en Estrasburgo. Evidentemente el gobierno ruso tendría un peso, claro, pero estaría más que compensado por el resto de miembros, que no son 3 ni 4, son 27, y en el Consejo cada país tiene un voto sin importar su tamaño. Vale lo mismo el de Malta que el de Alemania. La Unión Europea lleva 60 años gestionando equilibrios muy difíciles entre antiguos rivales, así que se llegaría a un punto de equilibrio, digo yo. Todo esto, como es natural, no sirve de nada con la Rusia actual, que es una dictadura belicista en la que no se respetan ni los derechos humanos, ni la división de poderes, ni la libertad de prensa, ni la seguridad jurídica, ni nada de lo que damos por sentado en Occidente. Luego es además un país extraordinariamente corrupto a todos los niveles, un país en el que la rendición de cuentas no existe. Harían falta décadas en las que lo primero que tendría que desaparecer es el nacionalismo cerril, irredentista ruso, que es exactamente lo que ha estado alimentando Putin en los últimos 20 años. Esa transformación de un régimen autoritario a una democracia liberal les llevaría muchísimo tiempo, pero en algún momento tienen que emprender el camino. Esperemos que si salen derrotados en Ucrania eso sirva de revulsivo. Los rusos se merecen algo mucho mejor de lo que tienen. Esa banda de maleantes, salidos muchos de los servicios secretos de la Unión Soviética, que manejan el país a su antojo, sacando además lo peor de la población. Y quien dice que deberían entrar en la Unión Europea, pues dice también, y lo digo yo, que deberían hacerlo en la OTAN. Rusia se habrá curado de su enfermedad el día que uno aterriza en Moscú y pueda entrar en el país sin necesidad de ver a un solo guardia de fronteras. Puede invertir con seguridad y establecerse a vivir allí libremente. Vamos, que sea como cuando uno viaja a Estonia o a Letonia, por poner 2 países cercanos que formaban parte de la URSS y que salieron de ese círculo vicioso de nacionalismo y dictadura. Bien, seguimos con Daniel, que es de Colombia y que quiere replicar a Gloria, la contraescucha que intervino ayer, la contraescucha de Medellín, que nos hablaba de la inseguridad en su país. Hola Fernando, buenos días. Envío este mensaje, aunque hace rato no enviaba mensajes a la contra,
como una réplica a la contraescucha paisa de Medellín que envió el día en la emisión de hoy, su réplica sobre el tema de la inmigración venezolana. Y al respecto creo que encuentro en primer lugar muy acertadas las precisiones que tú haces y soportadas con los números de las tasas de criminalidad que yo creo que son evidentes. Y creo que al respecto lo que ha ocurrido ha sido una inmensa alarma social que se ha encendido a partir de los medios de comunicación con la necesidad de buscar un chivo expiatorio de tal suerte que cada vez que se comete un delito que escala hasta la prensa, cuando quienes lo perpetran son nacionales, no se hace ninguna mención sobre el origen de quién es quien comete el delito y sin embargo, cuando quien lo perpetra es un venezolano, entonces inmediatamente se da la nacionalidad de la persona o incluso como eso sonaba demasiado racista y se había, digamos, había generado polémica anteriormente, usualmente pues acuden a decir un ciudadano extranjero que teniendo en cuenta pues la cantidad de personas venezolanas que han llegado a Colombia a partir de esta diáspora venida de la dictadura del país vecino, pues todo el mundo sabe a quién se refieren cuando dicen un ciudadano extranjero. Y esta entonces es una alarma social que han encendido los medios de una manera muy malintencionada con la que se ha logrado de alguna manera poner una cabeza de turco, poner un chivo expiatorio. Y es un discurso que se ha interiorizado por parte de un grupo, bueno, por parte de muchísimos colombianos que mal o bien en el país se esconde una xenofobia grande y que pues con este tipo de situaciones tienen prácticamente carta abierta para, carta blanca para desatarse en ella. Y pues bueno, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, muchas de estas personas vienen a ganarse la vida honradamente, muchos son riders, muchos trabajan en vigilancia, etcétera. Había cuenta de que, pues bueno, no necesariamente cuando llegan tienen una situación regularizada y muchos tienen que acudir a trabajos informales. Pero comparto totalmente lo que tú dices. Sin embargo, en Colombia, que no es la primera vez que tenemos una diáspora de estas características, aquí por razón del conflicto armado hemos tenido desplazamientos forzados internos muy graves, particularmente en la década de los 90, después del gobierno Samper, más o menos durante el gobierno Pastrana, la cantidad de desplazados por la violencia que se veía por las calles era enorme. Y por supuesto, las personas cuando huyen de una situación tan crítica en lo económico, en los temas de seguridad, etcétera, como puede ser un conflicto armado, como puede ser una dictadura, pues son personas que llegan sin muchas oportunidades. Y esto hace que, por ejemplo, pues en los 90 se haya visto disparada la mendicidad. Era normal ver todo el tiempo en las calles personas con sus letreros de que son desplazados por la violencia, muchos con mala ortografía porque venían de zonas sin alfabetizar. Y por supuesto, en su momento también se dispararon actividades que no son delincuenciales como quisiera hacer ver la contraescucha, como por ejemplo la prostitución. Y claro, hay gente pues a la que no le gusta y pues el tema desluce, por supuesto, el hecho de que haya mendicidad, de que se dispare la prostitución, etcétera, pero son condiciones de la precariedad y de la pobreza, las personas que están, digamos, exponiéndose a estas situaciones que por supuesto no son nada agradables para nadie, y me refiero particularmente a quien tiene que exponerse en sí mismo a mendigar o, por ejemplo, a dedicarse al trabajo sexual, pues lo que se hace es revictimizarlo, si se quiere, por parte de una sociedad que lo señala con el dedo acusador por una situación que ellos mismos, pues por supuesto, no querrían. Y entonces, creo que además de la gran xenofobia que se ha disparado, hay un desprecio hacia la pobreza. Aquí, por supuesto, que no se discrimina al venezolano que llegó con un montón de dinero cuando empezaron los grandes industriales a huir de Venezuela, muchos que, por ejemplo, llegaron a España, muchos que llegaron a Miami, a Colombia también llegaron muchos, y a ellos, por supuesto, nadie se hace el feo. El problema en realidad es con la gente pobre. Pero ahí también pues entra ese nacionalismo malsano del que has hablado en muchas ocasiones, porque si bien había una solidaridad mucho mayor respecto del desplazamiento interno,
respecto de la migración venezolana, pues la situación de discriminación es evidente, es palpable y es incluso yo diría que bastante preocupante. Y la situación con esto me parece, me parece pues mucho más artificioso el hecho de que, como tú bien dices, los migrantes venezolanos no se distinguen de un colombiano, vienen de una misma cosmovisión, vienen de una misma historicidad religiosa, hablan una misma lengua, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, si bien en España o en Europa en general se suele rechazar mucho a la población migrante que puede llegar del norte de África o que puede llegar de los países musulmanes, se puede llegar a comprender, sin llegar a justificar, pero sí a comprender un rechazo hacia lo distinto. Pero en el caso de Colombia, pues es que ese miedo a lo diferente, ese rechazo es que ni siquiera existe. Es algo completamente artificial, venido a partir de la idea absurda de que personas que están más allá de una línea prácticamente imaginaria y en la que lo único que se diferencia es que en un lado rigen unas leyes y en otro lado rigen otras, se llegue a una manera, digamos que tan lamentable de condenar, de juzgar a las personas como pues lo ha hecho esa contraescucha. Me disculpo por la extensión del mensaje, es evidente que es larguísimo. Si te parece bien cortarlo, no tengo ningún problema. O si pues directamente no lo quieres pasar porque me comí medio programa, pues lo sabré entender. Te mando un abrazo para ti y para los contraescuchas. Bueno, en los datos que di ayer no hay correlación entre la entrada de venezolanos a partir de 2014 y el incremento de la criminalidad. Por un lado, la criminalidad ha crecido ligeramente, pero solo en los últimos 2 años, cuando buena parte de la comunidad venezolana en Colombia ya se encontraba asentada. Y luego, por otro, la criminalidad en Colombia, que siempre ha sido muy alta, como os contaba ayer, se mantiene más o menos estable desde hace 10 o más años. Respecto a lo que comentas de la prensa, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, es algo que preocupa a todos, que nos preocupa a todos, porque todos la padecemos, claro. Tan malo es no informar sobre ella, algo muy habitual entre los medios de extrema izquierda, como hacerlo señalando a un solo culpable, algo muy habitual entre los medios de derecha identitaria. En España los delitos los cometen tanto los españoles como los extranjeros, los cometen los maleantes. No, el delito, el crimen, no como la violencia, no tiene ni sexo ni nacionalidad. Las malas personas delinquen y no hay que darle muchas más vueltas sin importar el pasaporte que tengan. Pero la nacionalidad se ha convertido en un campo de batalla, estoy hablando en España, ¿eh? Si el periodista no pone la nacionalidad, unos le acusan de querer ocultar que se trataba de un extranjero. Si la pone, otros le acusarán de racismo y de xenofobia. Mira, yo empecé mi carrera periodística hace ya más de 20 años, haciendo sucesos, que creo que es la mejor escuela para cualquier periodista. Si había que informar de algo, tenías que aportar todos los datos relevantes del sospechoso. Es decir, el sexo, los datos relevantes que conocieses, obviamente. El sexo, la edad aproximada, su complexión física y la nacionalidad. ¿Por qué? Pues porque esto permite al lector hacerse una idea de quién ha cometido el robo o el asesinato. No es lo mismo decir, por ejemplo, una persona irrumpió ayer, pistola en mano, en una joyería del distrito de Chamartín. Robó mercancía por valor de 100.000 euros y al salir del establecimiento fue detenido a la carrera por 2 agentes de la policía municipal. Eso sería un titular básico, una entradilla básica. Que decir, un varón de unos 30 años y complexión fuerte de nacionalidad española irrumpió ayer en una joyería, etcétera, etcétera. Si conoces esta información, tienes que darla como periodista, porque ayuda a entender mejor lo que pasó, al igual que lo ayuda a decir el lugar, que ha sido en el distrito de Chamartín y no en el de Carabanchel o en el de Chamberí. Toda la información de la que dispongas la tienes que colocar en la noticia. Pero es que el redactor, como os acabo de comentar, no lo tiene fácil, porque hay datos que están políticamente cargados, como el de la nacionalidad. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del último episodio callejero de Irene Montero, con una abuelita en Valencia. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la escena protagonizada por Irene Montero y una señora, creo que fue un acto electoral, un paso electoral en Valencia. Resulta que esta buena mujer se acercó a Irene Montero y de forma educada, desde luego con bastante más educación que la que puso de manifiesto Irene Montero, le preguntó por su casoplón de Galapagar. Bien, admitamos que con estas preguntitas la señora pues nos estaba dando a entender que a lo mejor era un poquito franquista, machista y del Atlético de Madrid.
La respuesta de Irene Montero la conocemos y ha dado pie a multitud de comentarios. A mí me gustaría centrarme en 3 cuestiones. La primera, el poco fuelle que tiene Irene Montero cuando se la saca de intervenciones enlatadas o entrevistas amañadas. Hay que hacer un esfuerzo mental muy importante para recordar la última vez que Irene Montero dio una rueda de prensa de verdad, con preguntas incómodas, repreguntas y con tiempo por delante. Ella es más experta en canutazos en el Congreso, con una serie de periodistas sujeta a micrófonos. Ella suelta su rollo y no se expone en demasía. Una segunda cuestión es el tema del impuesto de sucesiones. Ella alega que eso se echó a rodar en parte con una herencia que recibe de su padre. Sus partidarios dicen que, que ya sé, porque se critica que mucho quejarse de la fiscalidad de las herencias en la Comunidad de Madrid, pero que ya se ha beneficiado. Sus partidarios nos dicen que sí, que ya ha aplicado la legislación vigente, que qué remedio. Bien, no es cierto, porque ella puede voluntariamente ingresar la cuota que considere oportuna, que considere justa. Del mismo modo, los Bardem, que montaron un restaurante, inexplicablemente el proyecto fracasó, querían aplicar la reforma laboral del Partido Popular para indemnizar a sus trabajadores, pero cuando se montó la escandalera mediática rectificaron y pagaron a sus trabajadores de forma voluntaria más de lo que les pedía la ley. Y por último está el tema de otra vertiente, que dicen, que no son sucesiones, porque hay un desacople en las fechas entre la adquisición de la vivienda y el fallecimiento de este buen señor. Entonces se habla de un préstamo. Pero claro, el préstamo no es tan sencillo. El préstamo tiene que haber al menos un contrato privado en la que se especifique un pago de intereses que este buen señor tendría que reflejar en su declaración de la renta y pagar impuestos, etcétera. Porque si no sería una donación encubierta, que es algo que está perseguido por Hacienda y que llama la atención la pasividad de la agencia tributaria tan activa con autónomos y pymes. Y ante este caso de que el padre le ha donado a Irene Montero, le habría donado a Irene Montero un dinero, que no muevan ficha. Ya digo, es otro episodio glorioso del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Lo que ocurrió el otro día en la calle con Irene Montero y esta buena señora, que se dirigió a ella, por cierto, con mucha educación. El vídeo está disponible, dura apenas unos segundos, lo podéis encontrar en YouTube. La llamada de usted y todo, podéis ver el vídeo. Fue muy lamentable el episodio y dio la medida real de Irene Montero en cuanto a las sacas del Parlamento y de las ruedas de prensa domesticadas a las que asiste. Para los que no lo hayáis visto, hace unos días estaba Irene Montero en Valencia, creo que haciendo campaña o algo así, y una señora se le acercó de muy buenas maneras y le preguntó cómo era posible que se hubiese podido comprar un chalet siendo tan joven. En ese momento le cambió la cara, primero estaba con una sonrisa, pensando que a lo mejor era una fan de Podemos, y no. La pregunta le hizo que se cambiase en el acto, perdió los estribos, se acercó a ella y a pocos centímetros de su cara elevó la voz y le dijo de muy mala manera que su padre había fallecido a los 60 años y que le dejó una herencia, y porque tiene una pareja con la que se puede comprar con su dinero la casa que le dé la gana. Dicho eso, se dio media vuelta y se marchó de muy malas maneras. Bien, ahí se acabó la conversación. El hecho es que el padre de Irene Montero murió en junio de 2018 y la casa de Galapagar la compraron un mes antes. Así que el dinero se lo tuvo que transferir en algún momento, quizá en mayo, quizá en abril, no lo sabemos, tal vez mediante una donación. Tanto las sucesiones como las donaciones en Madrid están bonificadas al 99%, lo que demuestra que a quien beneficia la medida es a la clase media, a familias como la de Irene Montero. Ellos, en cambio, defienden imponernos a los madrileños estos dos impuestos. Deberían empezar por ellos mismos, pagando, como bien dice Israel, voluntariamente el impuesto. Ojo, eso es perfectamente legal, ¿eh? No tenía más que haber calculado el porcentaje, que hubiese puesto un tipo alto, como los que le gustan a Podemos, y haber aflojado voluntariamente. Los de Hacienda, hubiesen recibido la transferencia encantados. Pero claro, una cosa es lo que dicen y otra muy distinta, lo que hacen. Bien, vamos ya con Pizarro, que nos habla de Netflix y su serie sobre Cleopatra. Netflix ha realizado una mala producción que ha obtenido el rechazo de crítica y público. Esta serie deficiente tiene además un componente woke que no ha entendido a nadie y que ha ofendido a muchos. En ocasiones frecuentes, estos despiertos resultan ser unos espabilados con más prisas que conocimiento,
que se meten animosamente en charcos perfectamente evitables con tan solo preguntar e informarse. Las discutibles bondades de este movimiento las están enterrando en saboranolismo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 23 de mayo. Mañana será 24 y estaré de regreso. Hasta mañana.